Bueno, creo que ya está la mayoría, ¿no? Entonces estábamos hablando que coincide el complejo de Edipo en esta etapa, que es la fase fálica. Entonces dice, la declinación del complejo de Edipo está atravesada por la amenaza de castración, que a su vez es estrechamente vinculada a la posición narcisista del niño. ¿Qué es lo que pasa? El niño, o sea, como hay una fijación de la mamá hacia el niño y el niño hacia la mamá, el niño tiene miedo de perder su pene. Entonces se aleja de la mamá y se va con el papá. ¿Sí? O con la persona masculina, ¿no? Que está a su cuidado, puede ser el abuelo, pero ve porque él piensa. Entonces el niño empieza a cuidar su pene por esta amenaza de castración, ¿sí? Y se va con el papá, ¿sí? Y hay esta ausencia de pene en la niña y busca al papá. Se da cuenta que no se lo va a dar porque de los 3 a los 5 años es una etapa amplia, ¿no? Y a los 5 años como que ya razona diferente, se da cuenta y se van a dar cuenta, las niñas vuelven a la mamá y el niño vuelve al papá a cuidar lo que es de él. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces acá estoy explicando, ¿no? De que la niña hace girar hacia la niña, hacia la persona del padre, en busca de lo que necesita, ¿no? También está descrito en esto de lo que es el Edipo o el complejo de Electra, y tiene que necesita entender que no lo va a tener. Entonces, acá, ¿cuál sería el objeto? Si hemos dicho que en la etapa oral el objeto es lo que va a, lo que le produce placer, en este caso sería la mamadera, el chupón, o sería el seno materno, ¿no? Y acá, en la etapa oral, en la etapa anal, el objeto es lo que sale, la parte activa, pasiva, de que logra controlar la situación. Y en esta etapa el objeto sería el falo, ¿sí? Entonces, según la fantasía de la niña, este apéndice puede desarrollarse. Dice, no, lo tengo chiquitito, cuando crezca va a crecer. Entonces, como que se conforma con eso, porque también le da, se exploran, ¿no? Las niñas y dicen, no, por acá yo siento algo, entonces lo tengo pero chiquitito, ya voy a ser más grande y va a crecer, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar en esta etapa? Es que existen también mamás que no sueltan al bebé, ¿sí? No sueltan al varón, no lo dejan crecer, no lo dejan madurar y hay ese apego excesivo al varón y del varón a la mamá. A ver, un ejemplo de esto hay en Los Simpsons, ¿no? El profesor Skinner nunca se casa, nunca hace nada con su vida, lo primero es, ¿qué dirá mi mamá? Le preguntaré a mi mamá, y hay muchos hombres que se quedan, ¿no? Le voy a preguntar a mi mamá, si mi mamá está de acuerdo y hasta cuando se casan están en esa etapa. No se dan cuenta que tienen que ser solo ellos y la mamá ya quedó en esa etapa, ¿sí? Tienen que superar eso. Y por el contrario, ¿no? A veces ante la carencia también que los padres ahora trabajan bastante, no están con los niños, no tienen esta relación con las niñas. ¿Cuál es el fenómeno que se ve? Los sugar daddy, ¿no? Las jovencitas crecen, pero nunca han tenido ese complejo de Electra con alguien. De paso han crecido solo con mamá. Entonces se consiguen su sugar daddy y que dicen es que no están buscando una pareja, siguen buscando un papá.
Igual los chicos, ¿no? Les dejó, les abandonó la mamá porque se fue a trabajar, entonces se buscan una señora mayor. Y eso se está viendo en nuestros tiempos, ¿no? Porque eso antes no había tanto, estaba un poco más definidos los roles, pero ahora se ve estas fijaciones en ese sentido, ¿no? El complejo de letra, de Edipo, a veces no lo pasaron o no tenían con quién. Y también es algo para tener cuidado, ¿no? Tampoco aferrarnos al hijo varón, tenemos que soltar, así nos duele. Tiene que irse, tiene que independizarse. Luego de esto, hay un estado de latencia, ¿sí? Posterior a la fase fálica. Entonces, ¿qué pasa en esto? Se desarrolla el yo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Él aprende a manejar las emociones, ¿sí? Antes de que venga la adolescencia, para que este niño pueda manejar y distribuir su energía. Son inquietos, se han dado cuenta a partir de los 5, 6, 7 años, los varoncitos son inquietos, empiezan a tener fantasías, a jugar. Es la edad más bonita, ¿no? Pero empieza también esa energía que tienen y también van armando las estructuras físicas, mentales, ya están en una edad escolar, ya tienen algunas tensiones también. Entonces, en todo esto también indica que hay actividades que están cargadas de energía sexual. Y esto se evidencia, ¿no? Los varoncitos tienen juegos torpes, tienen que esa energía ir y desquitarse en algo. Puede ser el balón de fútbol, corren, gritan. Y se ve la diferencia de un sexo y de otro. Y es lo normal. Tienen que distribuir su energía lo mejor que pueden. ¿No? Acá, ¿ustedes creen que no va a haber problemas después de esta pandemia? Hay niños que no han salido a jugar con nadie, niñas que no han salido a hablar con nadie. ¿Y cómo se están desarrollando? Hasta la etapa 5 ya. Están con la mamá, están con el papá, no están en su etapa de Edipo. El bebé mejor está con su mamá encerrado en la casa, perfecto. Pero ¿y este estado de latencia? ¿Qué va a pasar con estos niños en esta etapa? Aquí podemos tener, ustedes, ¿no? Cuando ya estén atendiendo, va a haber problemas en esta etapa. Algo ha pasado, no se ha ido desarrollando, dice, nos tenemos que reinventar. Pero si socialmente no estoy con un compañerito, con una amiga, virtualmente no es lo mismo. ¿Qué hacen los papás? Están buscando familias, ¿no? Entre familias acercarse para que sus hijos puedan jugar. Eso es lo que yo puedo apreciar. Hay otros que ni modo, o sea, les toca vivir como les toca vivir y si tienen que enfermarse, se enfermaron. Pero acá yo creo que va a haber problemas. Entonces, básicamente acá no tienen esa necesidad de los impulsos sexuales. ¿Qué pasa con las niñas y los niños? Ven un beso y dicen qué asco, ¿no? Entre niños, niñas, niños con niños, niñas con niñas. Yo no tengo primitos, yo no tengo amiguitos, yo no tengo nada. No, no quieren primas, no quieren hermanas, quieren primos, los varoncitos. Quieren amigos varones y tienen sus juegos porque tienen su propia energía. Las niñas lo mismo y como que van creciendo y a veces las niñas van madurando un poco más rápido, los niños un poco tardan, pero esto va a depender de cada ser, ¿no? De cada personita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la parte social, los equipos, la escuela, el canto, o sea, va a haber situaciones. Hace tiempo no nos preocupábamos, ahora nos preocupa qué va a pasar con esto. Entonces, entre los 6 12 años, bueno, también va a haber un desarrollo rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero van adquiriendo responsabilidad. Eso es lo que caracteriza también esta etapa, la educación formal, ¿no? Atender a la clase, para el niño es mucho más difícil atender una pantalla. No le ve a la profesora. Si para él la profesora es como una segunda mamá, ¿qué tenemos que hacer? Buscar profesoras adicionales, a gente que puede y los que no pueden, porque una mamá no es igual que una maestra. La mamá es mamá, pues a la mamá a veces no le hago caso, pero a la maestra sí o sí hacen caso. Entonces,
acá también va a haber fallas, no va a haber problemas, hay consecuencias posteriores. No están asimilando el conocimiento del año pasado, ahora no ha sido muy significativo seguramente en algunos niños. Se está viendo que tienen problemas sumando, restando, todo lo que antes estaba bien estructurado en las sociedades. Esto ha hecho tambalear mucho la pandemia, el encierro, porque no es lo mismo enseñar a sumar o la tabla vía virtual que de frente, que entre todos, ¿no? Entonces, y estos campos por los que debería estar centrando la atención los niños, ni modo, se han tenido que reinventar, ¿no? Clases de ballet por internet, clases de música, de piano por internet, ¿no? Las relaciones interpersonales vía WhatsApp, pero también nos va a llevar a otras cosas, nos llevan a que los niños están en los celulares y también pasan otras situaciones, ¿no? Son víctimas de gente dañina. Entonces siempre va a haber una consecuencia, ¿no? Esto no está llevándose de la manera adecuada. Y hasta cuándo estaremos en esta situación es un poco complicado predecir. Pero tenemos que estar alertas, ¿no? Y aconsejar a los padres, a las madres, cómo va a ir desarrollándose esta etapa. Y si seguimos en pandemia, cuando ustedes vayan viendo o alguna otra situación parecida, cuando ustedes ya estén atendiendo pacientes. ¿Acaso también lo que les decía, ¿no? La parte social, incluso para que vean, en la parte social durante el desarrollo también está implícita, ¿no? Va a estar determinada qué es lo que está pasando en la sociedad, en el mundo, para que todo esto vaya de la manera correcta. A veces, como hemos hablado bastante, interfiere, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay niños que se los motiva, hay niños que aprenden a tocar un instrumento, hay niños que hacen un deporte, hay niños que a veces, que a duras penas tienen problemas psicopedagógicos, están saliendo del colegio, pero lo importante es que tenga que llegar a alguna meta, ¿no? Éxitos. Entonces es fundamental para que pueda evolucionar, ¿sí? Y entrar a otra etapa que es la adolescencia. Entonces dice, señalamos algunos de los elementos que se muestran como de primer orden para poder ser alcanzados a la hora de iniciar el camino de la adolescencia. Y ahí entramos a esto. Durante esta etapa hay un despertar sexual, ¿sí? ¿Y qué se llama esta etapa? La pubertad. Entonces, de nuevo el niño que estaba tranquilo, feliz y contento, jugaba, niños con niñas, niños con niños, niñas con niñas, y ni se miraban, se sacaban la lengua. Para ellos un beso era un asco total. Entonces, en esta etapa, de nuevo les llama la atención la parte genital. Estoy desarrollando, no estoy desarrollando, ¿qué me está pasando? Y empiezan a confundirse, empiezan a verse de manera diferente. Hay otros intereses en esta etapa, ¿no? Y se hace notorio. Las niñas ven cómo los niños estiran, crecen, cambian la voz, el vello púbico, se aíslan ya un poco del papá, de la mamá, de su intimidad, ¿no? No quieren ya dejarse ver, a veces no quieren ni ir a la piscina. O sea, están en una etapa donde hay bastantes cambios. Y los cambios también son psicológicos, físicos y psicológicos, que van a marcar a un adolescente, sí, porque inicia una vida con sus iguales. También nuestros adolescentes están sufriendo. ¿Cuántos quinceañeros han tenido que cumplir 15 años en plena pandemia? ¿Sí? Lo que lleva a tener mucho contacto con el mundo exterior, no lo están teniendo. Entonces aquí va a haber algunos problemas o sea, con nuestros adolescentes. Pero ya son más grandes, esperemos que no exista tanta fijación o tantos problemas, ¿no? Pero sí se han visto afectados. Es una población que se ha visto afectada. ¿Qué caracteriza esto?
que la parte genital también va a llegar a la capacidad de reproducción. Pero la inmadurez emocional y física no logra la plenitud. Esto solo va a llegar a la edad adulta. Entonces, quizás muchos de ustedes, no sé, me acuerdo que había algunos que tenían 18 años, ¿no? Tenía hasta de 17, 18 años, recién están entrando a la edad adulta. Ya puedo votar, ¿no? 18, 19, 20. Sí, ustedes ya están, la mayoría, en la edad adulta. Entonces han pasado por esto, pero si bien están en su madurez de reproducción, en su capacidad de reproducción, no está en la madurez total, no va relacionada a la inmadurez, a la madurez emocional, ¿no? ¿Qué es el problema a este nivel? Cuando hay abandono de padres, hemos visto, ¿no? Es complicado la parte de complejo de Edipo, el fenómeno de Electra, entonces se van buscando acá ya su sugar daddy, ¿no? Porque se ha quedado fijada en la otra etapa y avanza, van buscando otra cosa, los chicos otra situación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se puede estar estancado en dos o más etapas? Sí, pero hay alguna que puede predominar más. A ver si revisamos, vamos a ver los dibujitos. Es que depende de la carencia que haya tenido ese niño en su desarrollo, ¿no? Si es un niño que, por ejemplo, es un huérfano o alguien que no ha crecido con la mamá, acá ha sido, decía, ¿no? En un orfanato, por ejemplo, los niños ni lloran los bebés en la cuna porque saben que nadie va a ir a atenderlos. Les van a dar en horario, entonces ya van creciendo con traumas. Y si esta etapa no ha sido de lo más agradable, entonces acá nadie va a tener esa paciencia, ¿me entienden? Ya se ha ido el desarrollo, no ha ido de la mejor manera. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado. A veces acá en la etapa de latencia es donde están un poco más tranquilos, pero si estas primeras etapas que ustedes ven, no sé, aquí, bueno, ya se crió con la mamá, pero acá con la niñera y la niñera le pegaba y ni nos hemos enterado nosotros, ¿no? Porque son chiquititos, no vemos, o lo llevamos al jardín de infantes, sabrá Dios qué le hacen en el jardín de infantes. Entonces, hay algunas situaciones que pueden quedar marcadas en nuestros niños y ni cuenta nos damos, o en nosotros mismos. ¿Dónde vamos a ver si es que hay algo? Analizando las fijaciones. Y es ahí donde va la psicología, ¿no? Les dicen, hacen regresiones, dicen, ¿cómo ha sido tu niñez? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Hay algo que te haya marcado? ¿Algo que recuerdes? ¿No? Y es el psicólogo en sí el que va a determinar qué es lo que ha pasado con esta persona en todo este trayecto. Sí, algo ha tenido que pasar. Justo hubo un viaje del padre, de la madre, y aquel niño fue una desgracia y fue agredido sexualmente, digamos. Entonces ese niño no va a quedar igual. No va a crecer igual. Algo va a pasar, ¿sí? Entonces es importante averiguar porque como médicos tenemos que trabajar con otras disciplinas. Sí nos sirve la psicología médica y conocer esto en general porque podemos identificar, ¿sí? Y mandaremos al psiquiatra, mandaremos al psicólogo, ir al psicólogo es como ir al dentista, tenemos que ir generalmente, ¿no? Por lo menos una vez al año, es lo mismo que la gente vaya. Creen que van al psicólogo solamente cuando están mal y no es así, ¿no? Es como ir al dentista, se hace una revisión, qué es lo que está pasando, estoy yendo por el camino adecuado, y a los papás recomendar, como médicos tenemos que recomendar, ¿no? Tener cuidado en cada etapa. No exagerar, que no le dé el pecho hasta los 5 años, pues, ¿no? Porque se va a quedar ahí fijado. Y va a ser egoísta, a las mamás decirles que no sean tan, eh, que no sean tan, ¿cómo se dice?, obsesivas con el bebé, que los dejen, que no sean tan dependientes los niños, tienen que dejarlos.
Tienen que entenderlos además. Dicen, no, está pegada al papá, está pegado a la mamá. Sí, pero es lo normal. Eso es lo normal. Tenemos que entender como médicos, es lo normal que va a pasar un niño a esta edad. Cuando tienen 6, 7 hasta los 12 años es la etapa más bonita, ¿no? La parte sociable, entienden, hablan, se comunican, son hermosos. Y después dicen ingresan a la etapa del burro. ¿Por qué? Porque de nuevo tienen esa etapa de que estoy desarrollando, se empiezan a fijar entre ellos, quién desarrolla más, quién desarrolla menos, y por esa necesidad de satisfacerse también sexualmente, porque acá si se dan cuenta en la etapa oral, tienen que satisfacer su necesidad. En la etapa anal también, ¿sí? En la etapa anal, en la etapa fálica también, de una u otra manera tiene que satisfacerse. Acá no hay nada que satisfacer mientras están en el periodo de latencia, pero en la etapa pubertad, en la adolescencia, buscan, pero no están en indicarles, ¿no?, a los adolescentes, y es donde fallamos. ¿Qué es lo que vemos? El embarazo adolescente que hay en Cochabamba es increíble. Nuestros niños, nuestros adolescentes están abandonados. Hace unos años era el fenómeno de que los padres iban a España y los dejaban solos. Y esos niños se han reproducido antes, han quedado abandonados, y es un niño, no está desarrollado emocionalmente ni físicamente. No, dicen, pero ya está grande. No, no está. Es hasta los 18 años la responsabilidad de los padres o del tutor de guiar, de poder sobrellevar. Si en esta etapa estamos guiando que deje el biberón a la edad que tenga que dejar, que deje adecuadamente los pañales, en la pubertad también tenemos que guiar que maneje la sexualidad, ¿no? Si bien van a iniciar relaciones sexuales, pero que sepan hacerlo. Y explicarles que a pesar que pueden hacerlo, no es su etapa, no les toca, no les corresponda. Concientizarlos, son personas, ¿no? Pero vemos niñas de 14, 13, 15 años, papás de 13, 14 años. Es niño con niño que se están criando. Entonces es complicado y ahí imagínense, si no está pudiendo ni con su vida, va a poder con la de otro ser. ¿Se entiende hasta acá, no? Y ya nos hemos pasado del tiempo, no he llamado ni lista. Sí, doctora, se entiende. ¿Ya? Entonces creo que para algunos ha sido algo nuevo o sabían de algo, pero es muy importante tomarlo en cuenta. A mí me gusta esta materia porque nos abre un poquito la mente y vemos desde otra perspectiva la medicina, ¿sí? Y podemos ver a mi paciente en su totalidad. Aquí nos damos cuenta que no es solamente el de la apendicitis, ¿no ve? ¿Qué habrá pasado con esta persona? Le haré correctamente la historia clínica. Iré viendo qué más tiene, qué más puedo hacer por él, a quién más tendrá que visitar, no solamente al gastroenterólogo, ¿no? También veré a quién más puedo referir. Entonces, por favor, colóquenme sus nombres. Son solo 37 participantes. De los 37 participantes, yo voy a colocar la lista en el Excel. El resto no cuenta. Creo que hay una que me pidió licencia. Después no, el resto tiene falta. Y revisen ya la plataforma. En la plataforma está el artículo que les dije en la anterior clase. Así que si hay alguien que no ha colocado en el chat su nombre, vaya colocando, por favor, porque esto ya se va a cortar. ¿Dónde está el chat? Tengo que dejar de compartir para ver. Aquí hay. Ah, ya. Entonces nos veríamos el viernes, chicos. Cualquier duda de su trabajo, el viernes también ya en clases me pueden preguntar. ¿Sí? Bueno, doctora. Cuando ya deje el contenido en la fotocopiadora, les voy a pasar por WhatsApp el dato. Y eso, que les vaya bien. Igualmente, doctora.